mañana. Así que conforme a su fe se ha hecho. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana ante ti nos presentamos, sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas en amor por un Dios que ha entregado a su Hijo Jesucristo y que ha sido, Señor, el canal de mediación. Señor, queremos agradecerte por tus cuidados amorosos. Queremos agradecerte porque siempre estás con nosotros, porque siempre nos oyes. Pero quiero pedirte, Señor, de manera muy especial por cada una de estas peticiones de oración. Aquí, Señor, hay necesidades de sanidad en cada uno de los cuerpos. En esta hora, Señor, yo quiero suplicarte para que tú puedas sanar los cuerpos. Pero también, Señor, te pedimos para que tú proveas trabajo. Hay hermanos que están buscando empleo. Quiero pedirte, Señor, que esta semana tú les abras con puertas grandes, les abras, Señor, bendiciones abundantes, para que tus hijos puedan salir adelante, puedan llevar el sustento a sus casas, puedan llevar y poner el pan sobre sus mesas. Señor amado, no dependemos de las economías extranjeras, no dependemos de los gobiernos humanos que son falibles. Dependemos de tu provisión, dependemos de tu mano, y sabemos, Señor, que tú vas a dar en abundancia lo que tus hijos piden. Vas a proveer, Señor, lo que tus hijos necesitan. Igualmente te pido fortaleza, te pido bendición de lo alto para que nos entregues tu palabra. Nos vamos a exponer frente a ella, Señor, y nuestro deseo es que tu Espíritu Santo nos hable. Espíritu de Dios, háblanos esta mañana, te necesitamos. Añade a tu iglesia a los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio, a través del internet van a escuchar este mensaje. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Y vamos a leer a partir del versículo 54. Hechos 7, capítulo 7, versículo 54. La palabra de Dios nos dice: oyendo estas cosas, se encolerizaron tanto contra Esteban que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arrojaron en masa sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Los acusadores pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Esta mañana acabamos de leer las últimas palabras del primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Y cuál era la función de Esteban en la iglesia del primer siglo? Lo que sabemos de Esteban, hermanos, es que él fue elegido junto a otros 6 hombres para que se dedicaran a servir las mesas a las viudas y a los pobres y necesitados de la iglesia. Vamos a poner en orden las cosas. Y es que había un conflicto dentro de la iglesia entre las viudas de los judíos hebreos y las viudas de los judíos helenistas.
Pero ¿quiénes eran los judíos hebreos y quiénes los judíos helenistas? Los hebreos o judíos helenistas eran personas que vivían al interior de Israel o vivían específicamente en Jerusalén. Pero los judíos helenistas eran judíos que estaban en la diáspora, es decir, vivían fuera de Israel, pero habían venido a Jerusalén. Esto con motivo de la enseñanza cristiana y de otras celebraciones que se suscitaban al interior de Jerusalén. La Biblia nos dice que los judíos, específicamente los judíos hebreos, tenían cierto recelo hacia los judíos helenistas. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Cuando uno piensa en la iglesia del siglo I, uno tiende a cometer el error de idealizar a la iglesia, como que si en la iglesia no existían diferencias. Pero déjeme decirle que aún en la iglesia del siglo I, la iglesia del libro de los Hechos, tenía ciertas fisuras, porque la iglesia está compuesta por seres humanos a los que el Señor está perfeccionando poco a poco. Y eso precisamente era la iglesia del siglo I. Ante eso se presenta la necesidad frente a los apóstoles y se les dice que no hay una equidad en cuanto a la distribución de ayuda para las viudas de los judíos helenistas. Es decir, ellos les estaban diciendo prácticamente: nosotros vemos que a las viudas locales se les atiende bien, pero a las viudas de los extranjeros no se les trata de manera igual. Los apóstoles entonces toman la decisión de designar a 7 hombres que se dedicaran a servir las mesas. Esos 7 hombres, popularmente la tradición los ha conocido como los primeros 7 diáconos de la iglesia, aunque la Biblia, si usted lo lee, no les da ese nombre. Sí se les dice que ministraban a las mesas o servían. Pero estos hombres tenían una cualidad, y es que eran llenos del Espíritu Santo. Eran hombres que destacaban, y entre ellos había uno que se llamaba Esteban. Esteban era un judío, pero era un judío de la diáspora, un judío helenista. ¿Qué significa el nombre Esteban? Si hay alguno acá que se llama Esteban, pues ha llegado el momento de que le haga honor a su nombre. Esteban viene de una palabra, hermanos y hermanas, que significa corona. Estéfanos, corona o gloria. Y mire que ese significado tiene mucha profundidad, específicamente por los hechos que vamos viendo en este capítulo. Y es que dice la Biblia que Esteban brillaba en su testimonio. Lleno del Espíritu Santo, comenzó a proclamar la palabra de fe. Lo hizo con tal osadía, sabiendo que eso podía causarle un gran problema frente a las autoridades. Y eso era lo que ocurrió. Esteban, hermanos, señaló a aquellos que estaban en una condición de alejamiento de Dios. Pero hay algo, hermanos, que quiero destacar de la vida de Esteban, que nos va a servir a nosotros como un estímulo o un parámetro de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana frente a Dios y frente a los hombres. Creo que hay 2 características que debemos de tener todos los seguidores de Jesús. Número 1, ser llenos de la gracia de Dios. Y número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Llenos de la gracia de Dios y llenos del Espíritu Santo, para así poder reflejar el carácter de Cristo. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que vea lo que dice en el versículo número 8 del capítulo 6. Si usted me acompaña siempre en Hechos, hay algo interesante que por factor de tiempo no pudimos leer toda la lectura, pero solo quiero ir destacando algunos elementos. Y vamos a ir descubriendo en la vida de Esteban cómo este hombre, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo, se parecía a Jesús. Versículo número 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vea lo que dice el versículo 9.
Entonces algunos de la sinagoga, llamado de los libertos, a los que pertenecían judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Es interesante cómo los religiosos quieren rebatir el testimonio de Esteban. Y esto es un paralelo, porque también Jesús, hermanos, tuvo muchos momentos en que los religiosos quisieron discutir con él. Pero ¿qué pasaba cada vez que Jesús tenía estos encuentros un tanto desafortunados con los religiosos? Que los religiosos siempre terminaban perdiendo la discusión. ¿Y cómo Jesús vencía a sus enemigos religiosos? Lo hacía precisamente porque, persuadido de la palabra y de la autoridad, la gente se enteraba que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos de aquella época. Y eso está pasando con Esteban. Esteban está predicando la palabra, y eso provoca la reacción de los religiosos. Los religiosos, hermanos, discuten con Esteban, pero vea lo que dice versículo 10 siempre del capítulo 6. Pero no podían hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaban. Con el que Esteban hablaba. No le podían rebatir. No le podían resistir a la sabiduría y a la llenura del espíritu. ¿Sabe qué necesitamos nosotros para ser efectivos en la tarea de evangelización? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos tener la sabiduría de Dios, que es parte de la gracia que Dios nos da. Pero ¿qué hicieron aquellos religiosos que no podían resistir al testimonio de Esteban? Vea lo que dice más adelante, en el versículo número 11. Así que sobornaron a unos individuos para que dijeran que le habían oído pronunciar blasfemias contra Moisés y contra Dios. De este modo soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Llegando de improviso hasta Esteban, lo llevaron a rastras ante el concilio. Esto se parece a algo que ya ocurrió en los evangelios. ¿Qué hicieron los religiosos? Cuando ya no podían vencer a Jesús, le inventaron una falsa acusación. ¿Y cuál fue la falsa acusación que los religiosos le imputaron a Jesús? A este hombre le hemos oído decir: destruyan este templo, que en 3 días yo lo voy a edificar. Hemos visto cómo Jesús habla mal del templo, decían aquellos religiosos acusando al maestro. Cuando ellos no podían persuadir o no podían convencer los argumentos de Jesús, era interesante ver cómo aquellos hombres comenzaban a mentir contra Jesús. Pero eso mismo es lo que está pasando acá con Esteban. Esteban está lleno de la gracia, del poder, lleno del Espíritu de Dios. E igualmente los religiosos a lo que se quedan es a inventarle un falso a Esteban. Pero no solamente las cosas llegan ahí, sino que dice la Biblia, y quiero que preste usted atención a esto, que las autoridades, dice, llegaron a arrestarlo y se lo llevaron a rastras ante el concilio. Pero ¿quién también terminó siendo arrestado y capturado y llevado frente al concilio, hermanos? Frente a los ancianos para ser juzgado. ¿Quién fue? El Señor Jesús. Esteban entonces está siguiendo los pasos del maestro. Esteban está siguiendo los pasos de su maestro, de su amado Señor. Pero ese camino es un camino de muerte y es un camino de martirio, como lo vamos a ver más adelante. Estando frente al concilio, vea lo que dice el versículo número 13.
Y allí presentaron unos testigos falsos que dijeron: este hombre no cesa de proferir blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Eso no era cierto, como tampoco fue cierto lo que dijeron acerca del Señor Jesús. Verso 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos legó Moisés. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron que su rostro parecía como el de un ángel. A ver, quiero que piense por un momento en esto. ¿A quién en los evangelios le fue mudado el rostro al punto que dice la Biblia que iluminaba como el mismo sol, radiante? Fue al Señor Jesús en el momento de la transfiguración. La Biblia dice que cuando Jesús estaba con sus discípulos, mientras él estaba orando, de repente su rostro fue mudado, toda su apariencia cambió, sus vestidos se hicieron blanquísimos y su rostro resplandecía. Y ahora dice la Biblia que Esteban también su rostro brillaba, se iluminaba como el de un ángel. Vea cuáles son los efectos de la presencia de Dios en la vida de una persona. Los efectos de la presencia de Dios en una persona pueden cambiar cualquier condición, al punto, hermanos, de que podemos estar en la peor situación, siendo perseguidos, siendo acusados falsamente, y tener una tranquilidad, una paz, una serenidad, que uno podría decir: ¿cómo es que este hombre está tan tranquilo cuando su vida ahora está en juego? Esa paz y esa tranquilidad la da solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios en su vida lo embellece, pero la falta de gracia de Dios en su vida hace que su vida se vuelva gris y triste, carente de todo sentido o significado. Para Esteban, hermanos, el encuentro con el Señor había cambiado no solamente sus valores, sino que aún hasta su apariencia. Su rostro resplandecía. Cuando las personas ven nuestro rostro, ¿qué ven? Ven angustia, preocupación, aflicción, amargura, enojo, tristeza, agonía. ¿Qué reflejamos nosotros? Porque lo que refleja nuestro rostro en buena medida es el resultado del corazón y de nuestra alma. Uno puede decir: hermano, pero ¿y yo cómo voy a reflejar felicidad cuando estoy en angustia? Hermano, ¿y yo cómo voy a reflejar tranquilidad cuando estoy en un aprieto económico? ¿Cómo voy a reflejar tranquilidad cuando mi casa se está cayendo? Preguntémosle a Esteban. Preguntémosle a Esteban, que era más que consciente que su vida estaba en juego, pero aún así tenía un rostro que resplandecía. Había en él tranquilidad. Esteban estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo para enfrentar la peor situación. Seguramente en su vida usted está enfrentando momentos difíciles, pero el gozo que Dios nos da nos puede permitir enfrentar esos momentos oscuros de la vida, si tan solo permitimos que su Santo Espíritu nos llene de su presencia. Lamentablemente, cuando nos encontramos en angustia, no permitimos que el Espíritu de Dios llene nuestra vida, sino que permitimos que otras cosas comiencen a llenar nuestro corazón y nuestra mente de cosas que nos alejan de Dios. Las personas en angustia muchas veces comienzan a escuchar voces que les dicen:
de esa enfermedad murió fulanito. Yo creo que lo mismo le va a pasar a usted. Mire, la situación económica del país está tan difícil que usted no tan fácil va a encontrar empleo. Otro por ahí le puede decir: mire, yo pasé tanto tiempo pidiéndole al Señor que Él restaurara mi matrimonio y eso nunca pasó. Y era el problema similar al que usted tiene. Seguramente usted tiene que armarse de paciencia, hermano, porque a lo mejor su esposo no se va a convertir nunca. Y cuando comenzamos a escuchar voces extrañas y llenamos nuestra mente y nuestro corazón de las voces extrañas, es cuando nos vamos alejando y alejando y alejando de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Lo más importante no es lo que la gente diga acerca de nuestra situación. Aún los profesionales pueden dictaminar un diagnóstico sobre nuestra condición de salud, pero debemos de entender que nuestra vida no descansa o no debería de descansar en el diagnóstico de un médico, en la opinión de un familiar o en la recomendación de alguien. Nuestra vida descansa plena y totalmente en las manos de Dios. Podemos enfrentar la peor turbulencia, el peor momento de tribulación como Esteban, y aún así mantenernos ecuánimes, tranquilos. En una ocasión, hermanos, dentro de las historias de los hermanos Wesley, ustedes saben que John Wesley fue uno de los hombres de Dios que el Señor utilizó para el avivamiento en Inglaterra. Pero resulta ser que antes de ese gran avivamiento, John Wesley simplemente era un religioso. Él predicaba de Jesús, él predicaba acerca de Dios, pero él no había tenido un encuentro con Dios, así como muchas personas hoy en día. Muchas personas ahora hablan de Dios y no conocen a Dios. John Wesley, en una ocasión cuando venía de Estados Unidos e iba hacia Inglaterra, la única manera en que se podía transportar una persona desde el viejo continente hacia América era a través de embarcación, a través de barcos. John Wesley iba en un barco y mientras estaban en alta mar, de repente una tormenta sobrevino sobre aquel barco. Aquella tormenta comenzó a estremecer el barco que amenazaba con hundir la embarcación. Y John Wesley se asustó mucho. Pensó que era su final, el final de su vida. Pero en esa embarcación había un grupo de hermanos un poco extraños, llamados popularmente los moravos. Quienes no morados, moravos, porque vivían en Moravia. Ese grupo de hermanos de Moravia estaban tan tranquilos mientras a su alrededor el barco parecía despedazarse. Y a John Wesley eso le impactó, porque estos hombres están tan tranquilos cuando saben que su vida está amenazada por una tormenta que los va a hundir al fondo del mar. John Wesley se acercó a uno de ellos y les dijo: ¿cómo pueden estar tan tranquilos cuando el barco amenaza con hundirse en lo profundo del océano? Y uno de los hombres le respondió de manera clara y directa a Wesley, y ellos dijo: nuestra paz descansa en la seguridad de Dios. Nuestra esperanza no está en el barco ni en la habilidad de sus marineros. Nuestra esperanza está en que estamos seguros en las manos del Señor. Eso nos hace estar tranquilos. Eso a él le sorprendió. Inmediatamente aquellos hombres le preguntaron a Wesley: ¿has creído tú, amigo, en Jesucristo? Y esa pregunta marcó un antes y un después para él, porque él se dio cuenta que solamente creía en Dios de palabras, pero no había tenido un encuentro real con el Señor. Sabe, hermano, es normal que si de repente llega un tiempo de tribulación a nuestra vida, algo de angustia puede socavar nuestra paz.
Pero eso no nos debería de robar la tranquilidad cuando sabemos que hay un Dios que cuida cada momento e instante de nuestra vida. Dios está ahí, hermanos, siempre pendiente de nosotros. Dios no nos ha dejado solos. ¿Sabe algo? Esteban sabía que estaba frente a las personas que iban a dictaminar una sentencia de muerte. Y cualquiera pudo haber dicho de Esteban: Esteban, estás frito, estás solo. Pero Esteban estaba seguro que no estaba solo, que Jesús, que había muerto y resucitado, estaba más cerca de él en medio de la tribulación. De la misma manera nosotros, cuando el tiempo de angustia venga a nuestra vida y la persecución toque a nuestra familia, debemos de entender como Esteban que no estamos solos. El Dios que ha prometido no abandonarnos ningún día de nuestra vida, Él hará efectiva su palabra con cada uno de aquellos que creen en Él. ¿Cuántos creemos en Él, hermanos? Entonces no está solo, no está sola. Esteban comenzó a hablarle a esta gente y comenzó a señalarle su pecado. Ustedes son religiosos, ustedes siempre muestran obstinación a la palabra de Dios, y por eso es que me han capturado. Si usted lee todo el capítulo 7, lo que Esteban hace es hacer una acusación de su religiosidad. Y frente a esa palabra que Esteban les predicó, que era una palabra dura, pero era una palabra que el Espíritu impulsaba, dice el versículo número 54, y esto me llama la atención: oyendo estas cosas. ¿Cuáles cosas? La acusación que Esteban les estaba haciendo. Oyendo estas cosas, se encolerizaron tanto contra Esteban que hasta le rechinaban los dientes. Cuando una persona comienza a rechinar los dientes, es porque está, como dicen, hermanos, popularmente, estaban bravos. Estaban bravos, estaban enojados, rechinando los dientes contra Esteban, porque Esteban les había dicho la verdad. Pero vuelve a repetir algo en el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer Esteban lleno del Espíritu Santo? ¿Será que va a ser una señal para evitar el martirio? ¿Será que va a ser alguna señal milagrosa para evitar su muerte? No. Vea lo que dice el 55. Levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es lo que le digo, Esteban no estaba solo. Jesús estaba a la diestra de Dios. El Cristo que Esteban predicaba era un Cristo vivo y real. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿su Cristo es el Cristo vivo? ¿Es el Cristo que ha resucitado entre los muertos? Uy, muy pocos. Se lo vuelvo a preguntar, para usted, ¿su Jesús, su Cristo, está vivo? ¿O es solamente una leyenda que quedó allá atrás? No, hermano, nosotros sabemos que Jesús no es ninguna leyenda. Jesús es el Hijo de Dios que ha resucitado entre los muertos y está a la diestra de la majestad del Padre. Es un Dios real. Es un Dios tan real que está en medio de nosotros esta mañana. Está en medio de nosotros esta mañana. Cuando escucharon las palabras de Esteban, dice el 57, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y se arrojaron en masa sobre él. Ellos, como niños que no querían escuchar la palabra, no, se encolerizaron y se avalancharon sobre Esteban.
Este hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en un Elías que les va a volar la cabeza a todos los que se están avalanchando en su contra. Vea lo que dice el versículo 58: lo sacaron fuera de la ciudad. Y volvamos a hacer otro paralelo. ¿A quién sacaron fuera de la ciudad para crucificar? A Jesús. Esteban está siguiendo los pasos de su maestro, porque de la misma manera en que sacaron a Jesús para clavarlo en un madero, de la misma manera Esteban está siguiendo el camino de la muerte, está siguiendo el camino del martirio. Pero oiga, lo sacaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Los acusadores pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Significa que lo desnudaron. Se desnudaron ellos, hermanos, para salir a apedrear a este hombre. Es una expresión decir que se desnudaron, pero se quitaron las ropas para ir, hermanos, y apedrear a Esteban, para correr con más libertad y apedrearlos. Eso es lo que dice que hicieron. Dice, oiga, los acusadores pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Querían estar más holgados al momento de arrojarle las piedras. Desnudarse para asesinar a otro. Y en el caso de Jesús pasó lo opuesto. Lo desnudaron a él para quitarle la vida. Hay un paralelo interesante ahí. Pero hay otro más. Mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién dijo estas palabras también, hermanos, estando en su muerte? Cristo. A ver, yo le pregunto a usted algo, porque usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuánto tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida? Y cuando le hacen daño, hermano, ¿y usted qué hace? Y cuando dicen cosas que no son ciertas de usted, ¿usted qué hace, hermano? Y cuando una persona le ofende, ¿usted qué hace? Porque usted me acaba de decir que está lleno del Espíritu, ¿sí o no? Se lo vuelvo a preguntar: ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo acá esta mañana? ¿Y usted qué hace cuando lo ofenden? ¿Qué hace cuando le inventan una calumnia, algo que no es cierto? Cuando le levantan un falso. Hermanos, si a veces solamente basta con darnos cuenta que alguien nos hizo una mala mirada y ya nosotros reaccionamos mal. Si a veces, hermanos, solo basta con que quizás alguien no nos vio y no nos saludó y ya nosotros agarramos resentimiento hacia esa persona. Pero Esteban, lleno de gracia y lleno del Espíritu, vea lo que hizo: recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y quién dijo estas palabras también en la cruz, hermanos? ¿Se recuerda cuando Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo es que Esteban, al igual que Jesús, está pidiendo perdón para sus verdugos? ¿Cómo es que Esteban está pidiendo misericordia a Dios para quienes están manchando de sangre sus manos? Eso solamente lo puede hacer una persona llena de gracia y del Espíritu de Dios. Lo que le quiero decir a usted esta mañana es lo siguiente: en la vida nos vamos a encontrar con momentos difíciles y con personas difíciles. Yo creo, hermanos, que ninguno de nosotros quizás va a ser martirizado. No lo sé. Sería un privilegio que Dios le ha preservado a algunos, muy pocos, morir por la causa de Cristo.
Pero hacerlo como Esteban lo está haciendo, igual que su maestro, solo es una evidencia de que estaba lleno de la gracia y del Espíritu de Dios. Nosotros solamente podemos perdonar a los que nos ofenden si somos llenos de la gracia de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. A veces me encuentro con personas que me dicen: hermano, ¿sabe? Yo tengo un gran resentimiento hacia mi papá o hacia mi mamá. Yo tengo un gran resentimiento hacia mi hermano o mi hermana, que cuando más lo necesité, él me dio la espalda. Y es algo con lo que yo no puedo vivir, no lo soporto, de hecho. Y a veces me toca preguntarle: hermano, ¿y cuántos años tienes tú de estar en el Evangelio, de haber creído en Jesús? No, hermano, tengo tantos años. Y en tantos años el Espíritu Santo no ha podido sacar ese veneno de tu vida. Y en tantos años el Espíritu de Dios, la gracia de su palabra, no han podido sacar esa discordia, ese odio, ese resentimiento que tienes hacia quien te dio la espalda. Y pareciera ser que lo que nos está llevando a la muerte no es la causa de Cristo, sino que lo que nos está llevando a nuestra propia muerte espiritual y física es nuestra propia causa que queremos redimir frente a otros. Amados hermanos, si queremos ser mártires o discípulos de Cristo, debemos de entender cuáles son las causas por las cuales vamos a entregar nuestra vida. Usted sabe que mártires hay de todo tipo. Por ejemplo, yo sé que ustedes no han leído, o no sé, tal vez algunos que tengan trasfondo católico romano lo habrán leído, no lo sé. Pero en la Biblia que nosotros popularmente conocemos como Biblia católica, hay un libro que se llama Primer y Segundo Libro de Macabeos. Los macabeos, algunos de ellos fueron martirizados. Pero ¿sabe cómo murieron algunos de estos macabeos? Sí, murieron por sus convicciones, pero mientras estaban muriendo, murieron maldiciendo a sus enemigos. Malditos sean ustedes que nos están quitando la vida por la causa del Señor. Los macabeos murieron maldiciendo. Hoy en día hay nuevos mártires. Y usted sabe también que, y mártires entre comillas, que entregan su vida secuestrando un avión y lo van a estrellar para asesinar a otras personas. Son mártires de su religión, pero al final de tanto son mártires de muerte. Esteban es un mártir del amor, porque está lleno de la gracia y del Espíritu que también estuvo en Jesús mientras él estuvo acá en la tierra. Fue un mártir de amor. ¿Y qué significa eso de ser mártir de amor? Que Esteban es capaz de bendecir aun cuando ellos le están quitando su vida. Que Esteban es capaz de perdonar y pedir misericordia ante aquellos que van a manchar sus manos de sangre. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de la gracia de Dios. Cuando pensamos en esto, hermanos, en el hecho de ser lleno del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, muchas veces se nos vienen ideas equivocadas. Pensamos que alguien lleno del Espíritu Santo es el que habla en muchas lenguas. Pensamos que alguien lleno del Espíritu Santo es necesariamente el que tiene mucha profecía. Pero tú puedes hablar en lengua y puedes profetizar y aún así tener resentimiento hacia tu hermano. Tú puedes incluso hacer hechos milagrosos y tener rencillas hacia tu hermano o hacia tu hermana. Tú entonces no has sido llamado a ser un mártir de la venganza. Porque hay gente que dice: yo no me topo con ese y no lo puedo ver ni en pintura. Eso es una contradicción, porque no puedes llamarte discípulo de Cristo
si no eres capaz de pasar por alto la ofensa. Cuando yo le hacía a usted el ejercicio de que usted viera el paralelo entre Esteban y Jesús, es porque quería que llegáramos a una conclusión. Esteban está siguiendo los pasos de su maestro hasta las últimas consecuencias. Esteban está muriendo, entregando su vida hasta las últimas consecuencias. Está viviendo su fe en integridad. Nosotros también somos llamados esta mañana a vivir nuestra fe en integridad, de tal manera que entendamos que ser cristiano no se limita solamente a venir a la iglesia una vez por semana, como muchos tienen por costumbre. Ser cristiano no es portar una Biblia debajo del brazo, que algunos la ocupan como desodorante prácticamente ya. Hasta marca tiene la Biblia ya de la axila. Una Biblia que muchas veces ni leemos, una Biblia que muchas veces ni la estudiamos, pero nos identificamos como cristianos. ¿Sabe que hay cristianos rencillosos que no pueden ver a su hermano? ¿Sabe que hay cristianos que dicen, a mí me cae mal fulano? Y lo dicen así tan abiertamente. A mí me cae mal la mengana. ¿Sabe que hay gente que no viaja en el mismo transporte de la zona porque no se quieren llevar con fulano o mengana? Esos no vinieron ahora, son de otra zona. Y así como va a conocer el mundo el testimonio de Cristo, Esteban estaba lleno de gracia y del Espíritu de Dios para amar aún a sus verdugos. No me diga que usted está lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo si no es capaz de amar a su hermano. No me diga que usted es cristiano o cristiana si todavía tiene resentimiento hacia alguien que le hizo daño. Usted me puede decir, hermano, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe lo que a mí me han hecho. Yo le aseguro que yo te puedo escuchar lo que te hicieron a ti, pero eso que te hicieron a ti no se compara con todo el peso de sufrimiento que le hicieron a Jesús muerto en la cruz, que murió por ti para darte perdón y vida eterna. Cuando Dios nos invita a perdonar y amar, no lo está diciendo porque nos esté pidiendo algo que Él no haya hecho. Él ya lo hizo primero. Por eso, esta mañana yo quiero que entiendan algo, amada iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y de la gracia de Dios para tener la capacidad de amar y perdonar aún a aquellos que nos hacen daño. Yo sé que no dicen amén, porque sé que el Señor les está hablando. Pero yo sé que el Señor quiere llenarlo más de su gracia para que pueda amar a un mundo que está herido por el pecado. Quiero terminar con una historia de una persona. Hace poco, esa persona nos llamaba y nos decía: hermano, me siento muy mal. Desde hace algún tiempo vengo a la iglesia, no me siento lleno. Cumplo mis privilegios y me siento muy mal, no sé por qué. Comenzamos a hacer una revisión de la vida de esa persona hasta que llegamos a un punto medular. Y yo le dije: hermana, ¿cómo está su relación con los hermanos de la iglesia? No, yo me llevo bien, muy bien. Ok. ¿Cómo está su relación en su trabajo? Pues mire, tengo un jefe que es un poco hostil, pero me llevo bien. ¿Y cómo está su relación con su familia? Mire, con mi esposo, ahí vamos luchando, con mis hijos igual. ¿Y con sus papás? Hermano, yo a mi mamá no la puedo ver. Mi mamá me hizo algo que no tuvo que haber hecho y me contó lo que le había hecho su mamá.
Resulta ser que esta mujer, para beneficiar a otro de sus hijos, embaucó a su hija para que adquiriera un crédito del cual ella todavía está pagando, y que lamentablemente su hermano no ha tenido la responsabilidad de cancelarle a ella. Eso a ella la ha llenado de amargura hacia su mamá y hacia su hermano. ¿Y cómo está eso?, le dije yo. No los puedo ni ver, ni a mi mamá ni a mi hermano. Ahí está el problema de su agotamiento espiritual y de su tristeza. Y aquella mujer, hermanos, inmediatamente comenzó a llorar porque se sintió descubierta, desnuda. Y yo le dije: hermana, ¿tiene resentimiento hacia ella, hacia ellos? Y solo me hizo así. Tuvo la sinceridad de reconocer que algo estaba impidiendo la gracia y la llenura del Espíritu en su vida. Y yo le pregunto a usted, porque al menos esta mujer ya comenzó su proceso de sanidad, ¿y usted contra quién tiene resentimiento? ¿Quién le ha hecho daño? Y le estoy diciendo, de verdad, yo no estoy minimizando el dolor que usted tiene. De verdad, ¿quién le ha hecho daño? ¿Quién le ha perjudicado? ¿Quién le ha levantado un falso? ¿Quién le ha hecho una mala cara? ¿Quién le ha despreciado a sus hijos? ¿Quién le ha hecho una trampita en el trabajo para hacerlo ver mal? ¿Quién? Quien sea, es una persona por la cual tú puedas decir: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Sé que la oración de muchos sería: Señor, mándale un rayo y que lo fulmine bien. Yo sé que la oración de otros sería: Señor, que le pase un bus encima y retroceda nuevamente. Pero esas oraciones el Señor no las va a escuchar. Pero cuando en nuestra oración decimos: Señor, yo sé que mi compañero de trabajo me está haciendo daño, bendícelo. Cuando de repente hay alguien que nos ha hecho daño en nuestra familia, Señor, guárdalo. Señor, prospéralo. Y si puede hacer usted hacerle algún bien y lo hace, ¿sabe qué va a ocurrir? Que de repente al que le va a comenzar a brillar el rostro para presentar y transmitir a Jesús va a ser a usted, hermano. Y de repente ya no vamos a tener necesidad de estas lámparas, porque su rostro va a brillar de la presencia de Dios. Pero necesitamos eso. ¿Cuántos queremos tener llenura del Espíritu Santo en nuestra vida? Pero ¿sabe para qué se la va a dar? Para que perdone, para que ame. Este año Dios ponía algo en mi corazón para ustedes esta mañana, y era especialmente para este culto. No sé a quién Dios le va a decir esto puntualmente, pero esa carga que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo es una carga que el Señor quiere quitar de encima de ti. Pero esa carga se va a comenzar a ir de tus hombros, de tu espalda, cuando tengas la capacidad de amar y de perdonar. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, porque fue el amor de Cristo en la cruz que cubrió multitud de nuestras faltas para hacernos aceptos delante del Padre. Si no hubiera sido por ese amor, hermano, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero bendita gracia de Dios, que se abrió a nosotros para ahora ser reconciliados por Él, amados por Él. Así que Dios te ha dado de su Espíritu y de su gracia para amar y perdonar, así como Jesús lo hizo con nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados,
nuestro rostro inclinado, por favor. Quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo, que desean reconciliarse. Póngase en pie, queremos orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Venga, queremos orar por usted, venga. ¿Quieres entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie, por favor. ¿Quiere entregarle su vida a Jesús? Venga. Oremos. Permita que el Señor le perdone. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Venga, póngase en pie. O levante su mano, y habrá un hermano, una hermana que gustosamente le va a ayudar para que usted le entregue su vida a Jesús. Usted dice: hermano, yo no tengo la capacidad de perdonar. Es que nadie puede dar lo que no ha recibido, y nadie puede dar lo que no tiene. Hermano, yo no tengo la capacidad ni siquiera de ver a esa persona que me ha hecho tanto daño. Es que nadie puede hacer el bien si no ha recibido la gracia de su Señor para amar. Y esta mañana es una mañana para que te liberes un poco de la ira, del enojo que tienes. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Ven. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Vamos, quiero orar por usted. ¿Usted quiere reconciliarse también con el Señor? Póngase en pie. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera recibir el perdón de Dios? Póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere ser libre del resentimiento, libre de la amargura, y ser como Esteban, lleno del poder de Dios? Dios le bendiga a este niño que viene en el costado. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo como lo hace él? Venga, pase. Quiero orar por usted. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Vas a seguir con esa amargura. Te vas a privar de la libertad que ofrece Jesús, cuando pudieras esta mañana ser libre. Pero necesitamos que tú des el paso. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Póngase en pie, hermano, hermana. Venga. Vamos a orar por usted. Saber que vas conmigo me hace descansar. Vamos a orar por esta vida, pero si en lo que estoy orando hay alguien que desea pasar, hágalo. Aún sobre las nubes volar. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te doy las gracias porque nos das el privilegio de presentarnos ante ti. Así como tú llenaste a Esteban de tu Espíritu Santo y de tu gracia para poder seguir el paso, el camino del amor y del perdón. Así ayúdanos a nosotros. Llénanos de tu gracia. Llénanos de tu amor y de tu perdón, Señor, para poder seguir adelante. Bendice a tu pueblo esta mañana, para que cumpla así la tarea de ser un reflejo de tu amor en medio de una sociedad tan herida por el pecado, tan lastimada, Señor. Te pido por favor que nos llenes. Alimenta nuestra fe para ser fieles a ti. Igualmente a los oyentes de la radio, llega hasta ellos, Señor. Llega hasta ellos. Bendíceles en gran manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios?